Siempre la pregunta viene always comes si somos redimidos if we are redeemed de Dios, by God, ¿hasta dónde llega ese to see how far don de Dios de redimirnos? that it reaches Es where decir, God redeems cuando you. In other fallamos al words, Señor, when we fail the Lord, cuando cometemos faltas, ¿todavía though seguimos we make redimidos? mistakes, are we still Mucha redeemed? gente se hace esa Many people pregunta. ask that question. Es que en ese momento It's yo that estoy in that fuera moment, am I de la voluntad de Dios, está outside fuera of de la God's voluntad will? de Am Dios, I pero no outside de of la God's will, redención. but not His redemption? La redención no depende de Redemption usted, doesn't depend la on you. redención depende Redemption de lo que depends Cristo hizo on en what la Christ cruz. did on the cross. Por supuesto que Of course, para seguir to redimidos siempre tenemos que stay confesar nuestros redeemed, we pecados, always have to ¿verdad? confess our sins and Pedir perdón. ask forgiveness. La confesión Confession quiere decir que le damos la means that espalda a we lo que turn our estamos back confesando. to what we're confessing, ¿Ok? okay? Porque muchas Because veces a lot of times decimos que nos we arrepentimos, say that pero we en realidad repent, nos but in arrepentimos reality, porque seguimos haciendo lo we mismo. don't repent because we're still doing the same So, thing. siempre en la So, Biblia nos enseña always in the que Bible we're taught el that arrepentirnos repenting quiere decir dar la means espalda to turn a our lo que back estamos haciendo. on what we're doing. No quiere decir It que doesn't nunca más mean vamos a that caer en we're never aquello going to fall mismo, into that same pero thing quiere again, decir que but it cuando menos means hicimos that at least we made el esfuerzo. Se me the acaban las effort. palabras en inglés. Sometimes my En words inglés la in- tengo, en español no la sometimes my tengo. Spanish runs El out. I know it esfuerzo. in English, but Cuando not in menos Spanish or hacemos el whatever. But esfuerzo when we make the effort para caminar to siempre, always walk siempre arrepentidos repenting de from cualquier falla que any tengamos y fault that tenemos we may muchas. have, and we Y have a tenemos lot, que siempre estar and we always have constantemente to ser be constantly renovados, ser renewed, redimidos, ser redeemed, limpios to be cleansed por el proceso in the de process arrepentimiento. of repentance. Y gloria a Dios And que el praise trabajo God que that Dios the hizo work por that medio God de did Jesucristo through Jesus es un Christ trabajo terminado. is a work that No was es un finished. trabajo It's not que a solo work comenzó that pero no was ha only terminado, begun but sigue, hasn't sigue finished. trabajando It o continues sigue to work, buscando manera de and it redimirnos. continues to No, find ya ways to redeem us. cuando No, Jesús dijo when Jesus terminado es, said it is finished, todo estaba hecho. everything was Aleluya. finished. Por eso That's decimos, why y we mucha say, gente and a lot of lo toma en people mal cuando take decimos it the que los wrong way pecados when we están say that our perdonados, sins are pasados, forgiven, the presentes y past, the futuros. present, and the future. Porque lo que quiere Because decir what es that que ya means no hay is paga that por el there's no pecado. more payment En for the Hebreos, sin parece que el anymore. capítulo In 6 Hebrews, I think dice it's chapter 6, que it si says acaso that nosotros in pecamos, case we do sin, queremos que Cristo we vaya a want, la cruz do we otra want vez. Christ to go to the cross ¿Verdad? De again? ninguna manera, dice. In no way. Pero si acudimos But if we al do draw sumo near sacerdote to the y high le pedimos priest, and we perdón ask him para que Él forgiveness nos so that he may restaure, restore para us seguir to caminando continue en walking justicia in y en righteousness redención. and in ¿Ok? redemption. Okay? So, somos So redimidos we de la are maldición redeemed de la from ley. the curse of La the ley law. fue constituida The por curse medio was, de the law Dios was a Moisés constituted y lo to hizo Dios Moses from God. por la And dureza de God su did it corazón because del of the pueblo. hardness of the heart of the people. Era todo lo que It was Dios estaba haciendo. No everything era el that God was doing, tiempo and it wasn't de que time Cristo viniera a for morir por Christ to nuestros come and die pecados on the cross todavía en el yet tiempo de in Moisés. the time of Moses. Pero Dios tuvo But que poner God leyes had to make laws para controlarlos, to o cuando menos control, or tratar de at least to controlarlos. try to La control gente the people. en realidad In reality, siempre ha estado fuera de control. they've always been out of control. Aún después de la Even salvación after salvation, tenemos trabajo we mantenernos en control. we take its work to Siempre keep ourselves in Dios control. ha tenido God has problemas always con had la humanidad. problems with Nunca ha habido un humanity. tiempo There's cuando never been a time todo estaba when caminando tan everything bonito. was going No, so well. siempre el pueblo se No, the revela. people always Siempre se ha rebel. revelado, They've siempre always se reveló en la rebelled. They Biblia always y rebelled in se the sigue Bible, revelando and they a hoy. continue to rebel today. Estábamos We discutiendo were esto. discussing ¿Por this qué because, si ya somos well, if cristianos we're already Christians y Dios nos pone and en un God lugar de puts us in a autoridad, place por of qué todavía authority, nos rebelamos? why do we still rebel? Por el pecado, Because of sin. por el pecado. Because of sin. Y hice un comentario, And I made a comment that yo creo que lo puedo I hacer think I can con ustedes, tell you all, porque yo he trabajado because I've worked con las with dos razas, both el hispano races, the y el anglo. Hispanics and the Anglos. Y el anglo, And hermanos, the es muy Anglos, fácil de trabajar con ellos. it's real easy to work with them. Siento decirlo porque I'm yo soy sorry to hispano, say because I'm Hispanic, pero somos duros. but we're
hard. duros para They're trabajar. hard to get Sí, to work with. nos cuesta And it ser costs us pastores, nos to cuesta be ser pastors. líderes, It costs us to be porque la leaders gente because no le people gusta don't someterse. like to submit. Todo está bien mientras Everything's usted no les fine pida que se as long as sometan. you don't ask Cuando them usted to les pide submit. que se When you ask them someten, to entonces se submit, rebelan en then they contra. rebel Y no against. solamente se And rebelan not en only do they contra rebel against de la the autoridad, authority, sino que de Dios but también. they're also rebelling against God. Y cuando se rebelan And en when they contra de rebel Dios, against God, entonces están metiendo en un then they're pecado getting grande. into a great Pero no sin. se da cuenta la But the gente. people don't realize Porque en it. realidad Because in hemos reality, nacido y hemos we've sido been born criados and con we've una been created mentalidad, with a mí a nadie me mentality manda. that nobody's going to tell me what to Yo do. soy dueño de I'm mí the y yo owner hago of lo que me da myself. gana. I do Así whatever I salí yo de want. mi casa. That's how I left A my la edad de house. 15, At todavía 15, no cumplía no, I 15 wasn't años, yo 15 me years fui old de la yet. I casa left porque my dije, house a mí nadie because me I said, manda. nobody tells me what to Y do. así anduve hasta la edad de And that's 32 how I was años. until I was 32 years old. Nadie me manda. Nobody told me Me what to metí en do. unos líos I got terribles into some horrible ¿Por problems. qué? Por Why? falta Because de of lack someterme, of por submitting. rebelión. Y yo no lo And entendía, I didn't pero eso es lo understand que era, it, but ¿verdad? that's what it Pero was. sigue siendo un problema. But it's still Pero a Dios en su problem. But God, misericordia in His nos mercy, sigue continues perdonando, to forgive us. sigue He trabajando con continues to nosotros. work with Y us. cuando And consideramos los when we pecados grandes consider que hicieron los these hombres de Dios sins en la that the men Biblia, of God had, una they did in pregunta the bien Bible, grande viene, una a interrogación, big ¿cómo question Dios comes podía that tolerar says, tantas how cosas could God tolerate so horribles que many hacía la horrible gente? things that the people did? Pero ¿sabe qué? But you know what? Todavía lo sigue He haciendo. still Dios es does un it. Dios God is paciente, a con patient paciencia, God. He's que got siempre patience está that buscando is maneras always de looking for a ayudarnos, way no to de help us, arruinarnos, not how to sino de ruin us, ayudarnos, de but how to help levantarnos, us, to de pick que us up crezcamos, de que so that we may maduremos, grow, de so that we que may mature, seamos so un that we can be instrumento en sus an manos que Él instrument in puede His usar. hands that He can use. A veces Sometimes cuesta it bastante costs a lot llevarnos a ese to lugar. take us to ¿Y that sabe place. qué? And No you know, hay there is No hay no límites de limit lo que Dios puede to hacer con what God cualquiera can de do nosotros with any of us si aprendemos a if we learn to someternos a Él. submit to Him. No hay límite. There's no limit. Todos tenemos We all have el don The gift de hacer cosas of grandes. doing Dios great no hace things. cosas God pequeñas, doesn't do hermano. small things. Dios hace cosas God grandes. does big Y cuando things. Dios And when hace God algo con does nosotros, something with Él us, siempre va a querer hacer He's algo always going to grande. want to do something big. Nosotros ponemos We medidas put en lo measurements pequeño. on small things. Dios, that si solamente God, me if das only esto, si you give me solamente this, if me das only you $100, give me Señor. $100, Lord. $100, Señor, es todo lo $100, que that's necesito. all I need. Dios quiere darte God wants miles. to give you Si thousands. solamente pudiera If you could confiarnos just en ti If o He en could mí. just trust Él you quiere with darnos it or miles, Él no me, es He wants to give limitado. us thousands. He's El not oro y la limited. plata es de The Él, gold and the silver hermanos. belong to Y Él Him. la tiene para el And He justo, has no it for para the el righteous, not for injusto. the unrighteous. Aleluya. Hallelujah. Pero no puede confiarnos. But He can't trust us with it. Así de que So, cuando consideramos when todo we esto, consider all this, yo pienso que nos debía de I llevar a think un that it lugar de should take us to a sumisión, place of submission, de someternos, to submit, de decir, Señor, lo que tú digas, and say, lo que Lord, tú whatever you quieras. say, whatever Que es el you lugar want. donde llegó Jesús. That's the ¿Se place where fija? Jesus Jesús llegó a ese arrived. lugar. Jesus arrived at No that mi place. voluntad, Not my sino will, la Lord, tuya. but Todo yours. era no mi voluntad, Everything sino la was tuya. not my will, but Yo yours. solo hago lo que el I Padre only me do what dice the que Father haga. tells me to do. Wow. Wow. Qué What a- grande What a responsabilidad great nos quitaríamos responsibility de nosotros. we would take away from Es tan ourselves. fácil decir, It's so hey, easy to say, yo hey, estoy haciendo lo que me I'm mandaron doing a what hacer. they sent me to do. Averíguatela con los Figure it demás, out with no them, conmigo. not with me. Es más fácil. It's easier to do it that way. Pero a But veces batallamos con sometimes we esto. struggle with this. So, vamos a orar. So let's Padre, pray. en el nombre Father, de Jesús in le Jesus' pedimos que name, usted nos guíe, we que ask usted you to nos guide ayude, us, que that you usted help us, that you guíe las palabras guide que the salen words de mi that boca, come from my Padre mouth, Santo, Father que sean God, palabras that they may be words, adecuadas the para adequate words para todos. for Que todos everyone, recibamos that we algo all may receive something en este mensaje, in this Señor, que message, nos va a Lord, ayudar that's going to help us a entender to understand la grandeza the greatness de su amor of que your usted love tiene para that you have for nosotros, us, Señor. Lord. Que no solamente That not only sacrificó su vida Did en you el Calvario, sacrifice your life on Calvary, pero que sigue but that amándonos, you continue to sigue love us, teniendo you paciencia continue to con have nosotros, patience with us, sigue you ayudándonos, continue Señor. to help us, Lord. Y Padre, que And Father, quizás that perhaps esta noche, Señor, tonight, Lord, entiendamos un we may poquito más understand a little bit more del amor grande que of usted the tiene great para love that you have nosotros. for us.
Unge mis labios para Anoint my hablar su lips to palabra. speak your Unge word. nuestros oídos Anoint para our oír, ears Señor, to hear, Lord, y nuestro corazón para recibir and en our el heart to nombre de receive in Jesús. Jesus' name. Gálatas 3, Galatians 3, 13 y 14. 13 and 14. Pablo le está dando Paul este is giving mensaje a this los message Gálatas to the porque ellos Galatians se habían because retirado they had de strayed lo que habían from aprendido what de they'd Pablo. learned from Paul. Ellos habían They had regresado a la gone back ley, to the law. se habían vuelto puras They leyes. turned to just laws. Y Pablo les And dice, Paul Cristo says nos Christ redimió hath de la redeemed us maldición from de the la curse ley. of the law. Ya no tiene que You someterse a don't la have to ley. submit to the Ya law no tiene que anymore. You ponerse don't have to debajo de put la yourself ley. under the law. Porque la ley, así como Because the salva, law, mata también. just like it Así como saves, da it'll vida, kill. da muerte. Just like Si usted la obedece, le if da you- vida. if- Si usted if la you desobedece, le obey the mata. law, it gives you Por life. eso If you Dios disobey, mandó a you get Jesús. killed. That's why God sent Jesus. Porque de otra manera Because otherwise, estaban condenados a they were morir. condemned to Dios les die. decía, si ustedes God hacen told them, esto, if you do this, yo voy a hacer esto para I'm going to ustedes. do Pero si this to ustedes you. lo But hacen, if you entonces ustedes van a morir don't do it, then you'll die en rebelión. in rebellion. Hecho por nosotros una maldición. Being made Cristo a llevó curse la for us. maldición que Christ merecíamos took the nosotros. curse that ¿Ok? we deserved. Él tomó la pena de la He ley took que era la muerte. The shame of the Porque law, está which was escrito, death, for it is maldito written, cualquiera cursed que is es everyone that colgado en un hangeth madero. on a tree. Deuteronomio 21, Deuteronomy 22 y 21, 23 22 dice, and cuando 23 alguno hubiere says, when pecado anyone had sinned, de sentencia de muerte the por el sentence que of haya death de morir that they y le should die habrás colgado de un if madero, they shall be hanging from a no tree, estará su cuerpo por la noche en el madero. his body Pero shall not si remain all no night upon the falta, tree, lo but thou shalt in enterrarás, any wise pero bury sin him falta lo that enterrarás day. el mismo día, porque For he that maldición is de hanged Dios is a curse es el of colgado. God. Y That thy no land contaminarás be tu not tierra, defiled, que el Señor tu which Dios the te Lord da thy God por giveth heredad. thee for an Verso inheritance. 14, para que la Verse bendición 14, de Abraham, that the fíjate, blessing of para que la Abraham, bendición de the Abraham blessing of llegara a Abraham los might come on gentiles the en Cristo Gentiles through Jesús, Jesus para que por Christ, la fe that we might recibamos receive la the promise of the promesa del Spirit Espíritu through faith. Santo. Y esa promesa And that viene por promise medio comes de la gracia de through Dios the grace of God, que which llegó cuando Cristo Jesús came when murió en Jesus la Christ cruz. died on the cross. Todo pecado fue All expiado sin en la cruz, was que canceló la canceled on deuda the del cross, that pecado del canceled creyente, haciendo lo posible para que el Espíritu Santo of the sin entre en by la the vida del believer, so creyente that y the more Holy allí Spirit para may siempre. enter into the believer's Es life and live decir, there el forever. Espíritu In Santo other no words, podía the Holy entrar en los Spirit hermanos que couldn't vivían enter bajo la ley, the brothers porque and los sisters who pecados lived de under the ellos law no eran because their borrados, eran sins weren't solamente erased. They cubiertos. were only covered up. Quiere decir Which que means los that pecados siempre estaban ahí sins, para their recordarles sins were la falla always que there to habían remind them hecho. of the mistake they'd Y el made. Espíritu Santo no And the podía Holy vivir en Spirit ellos. couldn't live in them. Pero cuando Cristo But when vino y Christ tomó el came lugar de and took our nosotros y llevó place la and maldición took the curse que nos condenaba a that nosotros, condemned us, entonces Él nos dio o then nos He limpió gave us, or He para que cleansed ahora us, el so Espíritu that Santo now pueda the vivir en Holy Spirit nosotros. can live in Hasta us. entonces el Until Espíritu then, Santo solo the Holy Spirit bajaba only y subía. descended No se and quedaba ascended. en una He didn't persona, stay no in a entraba en person. una persona, He came and went porque no podía because He entrar couldn't donde había enter pecado, where there was sin. no podía He soportar couldn't el stand it, pecado. the sin. Así es de que So este pasaje de this Escritura passage of pone Scripture juntos el puts principio together the espiritual spiritual principle envuelto en nuestra salvación wrapped del in pecado the por salvation Cristo. from sin Siendo by hecho una Christ. maldición por Being made a nosotros, curse Él for nos us, ha redimido de He la has maldición redeemed de la us ley. from the curse of the law. Este pasaje This también passage nos also enseña shows us nuestro estado espiritual y spiritual moral state antes de ser and moral redimidos state por before Cristo we were Jesús. redeemed by Christ Y nos Jesus. muestra And it shows us nuestra posición en Cristo, ya position in salvos, Christ, redimidos as del saved pecado. and Somos redeemed from sin. bendecidos We are con blessed todas las with bendiciones all the de blessings Abraham. of Abraham Dice bien, todas las bendiciones All de the Abraham blessings of Abraham son de nosotros. belong to us.
Solamente tenemos que We just someternos. have to submit. Solamente tenemos que ponernos just en ese have to put lugar ourselves in de that ser place bendecidos. Las to be bendiciones de blessed. Abraham The son blessings of parte de Abraham nosotros. are a part of us. Y hemos recibido la And we've promesa del received the Espíritu promise of the Santo. Holy Spirit. Pensemos de estas And we varias think about bendiciones these various una por una. blessings one by one. Redimidos de la maldición es número from the uno. El curse texto is dice, number one. nosotros The que text pertenecemos a tells Cristo us that we somos belong to redimidos those who belong de to la Christ maldición de la are ley. redeemed La ley mencionada from the aquí curse of the law. es The law específicamente mentioned los here 10 is specifically mandamientos. the Ten Commandments. Los requerimientos morales de moral los 10 requirements mandamientos of the Ten representaban la Commandments ley represented universal the de Dios. universal law Se of conoce God, mejor como la which ley is known de better as Moisés. the law of Moses. Siendo que la ley Being representa that las the law leyes represents morales the que moral Dios laws demandaba del God hombre, demanded of debemos man, comprender que la we should maldición de la understand ley that the es curse la of the divina law is the divine recomendación que viene de Dios, recommendation that comes from porque quebrar sus leyes because morales. breaking La Biblia His declara moral que laws, todos the hemos Bible declares pecado. that we have all En sinned. Romanos In 3:23 Romans dice, por 3:23, cuanto it todos says, "Therefore pecaron y all están have sinned and fall destituidos de la short gloria of de the glory Dios. of No God." había ni una There's persona not one person que estaban redimidos de la who maldición has been del redeemed pecado of the o curse de of la ley. sin or the law. La ley The siempre nos va a law llevar a simply will pecar. take us to sin. Cuando tú te sometes bajo When la you ley, submit under siempre the law, vas a fallar. you'll always fail. Por eso Dios That's why nos enseña y shows siempre nos us, está and animando He's que always salgamos encouraging us de to las come leyes out de la carne. of the laws La of the carne es flesh. pura ley. The flesh ¿ok? is just law. Y cuando nosotros And when we caminamos en la walk carne, in the estamos flesh, sometiéndonos we're a las submitting leyes to the de laws los 10 Ten mandamientos Commandments, que ya which Cristo Jesús Christ Jesus pagó o already cumplió por fulfilled nosotros. for us. Nosotros no podíamos We cumplir los couldn't 10 fulfill the mandamientos, Ten hermanos. Commandments. En ninguna manera In no podíamos way cumplir could los we 10 have fulfilled mandamientos, the Ten ni Commandments. los podemos cumplir Nor can todavía. we, even now. No hay manera de There's no cumplirlos. way to fulfill them. Pero Cristo But Jesús Christ vino y Jesus los came, cumplió por and He nosotros. fulfilled them for us. Por eso Él That's why dijo, He terminado said, es, "It is porque Él finished," pagó el because He precio paid the price. para que nosotros so ya that we no tenemos que don't have to someternos a la submit ley de anymore los 10 to the law mandamientos. of the Ten Todavía Commandments. son They're parte still a de lo part que somos, of who we parte are, del cristianismo. a part of Christianity. Pero ya no tenemos que But we cumplir don't porque no have los to podemos fulfill them anymore cumplir. because we couldn't. Pero Cristo los But cumplió por Christ nosotros para que fulfilled them nosotros for us ahora so that somos now we redimidos por la sangre are de redeemed Cristo. by the blood of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Que quiere decir Which means que somos culpables, we're sí, claro, to al blame. quebrar Yes, of cualquiera course de we ellos, are to blame somos for culpables, breaking pero any el of them, precio ya está but the pagado. price has already been paid. Es como decir, It's like usted se saying, echó una deuda, you- pero esa deuda you ya had está, this debt, ya está but the debt pagada por is already alguien, paid por by usted. Somebody paid it for Gloria a you. Dios, Praise God, aleluya, hallelujah. que ya That- no tenemos that we don't que have to cumplir la ley en fulfill esa the law forma. anymore in that form. Porque si la Because fallamos, if we ya el fail, precio ya está pagado the por price ello. has already been paid ¿ok? for it, okay? Si pecamos, If- ya el if precio we ya está sin, pagado por the el price is pecado. already paid Que for quiere the decir sin, que ya somos which means that redimidos we've already y been no salimos de esa redeemed, and we don't come redención out of that en redemption ningún tiempo, at any time. sino que siempre estamos But we're always cubridos covered por la sangre by the preciosa del precious Cordero blood of que, the Lamb, que which virtió en el was Calvario. shed on Calvary. Gloria a Dios Praise por God ello. for that. Porque todos pecaron hasta que For all no have somos sinned. redimidos por Cristo, estamos We're- bajo la if we're not condenación de redeemed la by ley. Christ, we're under Todos the son condemnation of the condenados law. por la ley. Everyone is Romanos condemned by the law, 3:20. Romans 3:20. Ya que por las obras de la Therefore, ley by the deeds of the ningún law, ser humano there shall será no flesh justificado be delante de justified él, in his de sight Dios. before Porque God. por medio de la For ley by the law es el is the conocimiento del knowledge pecado. of sin. Es decir, la ley That means solo the te law enseña will only show el pecado. you the sin. Te enseña que eres It pecador, shows you that you're a sinner, pero no te but limpia, it no doesn't te cleanse you. redime. It doesn't redeem Aleluya. Siendo que nadie puede obedecer no one perfectamente la can ley de perfectly Dios, obey the law tampoco of God, puede ser justificado neither con can Dios. he be justified Solo by por la God. justicia y Only santidad by de righteousness Jesús and holiness of podemos Jesus presentarnos can we delante present de Dios. ourselves before God ¿Cuándo? When? Siempre. always. Romanos 8:1, Romans 8:1. 3 y 4 dice, 3 and ahora 4. pues ninguna Says, "There is condenación therefore now hay no para los que condemnation están en Cristo to them Jesús. which are in Christ Jesus." ¿Quién condena? Who condemns? El diablo. The devil.
El diablo te The condena. devil Pero condemns nunca you. recibas la condenación. But Cuando never tú receive the fallas al condemnation. When you Señor, fail the Lord, lo que va a venir a what's ti going to come como to you cristiano as a va a Christian ser is convicción, going to be conviction. no va a ser It won't be condenación. condemnation. Cuando tú te sientes When you feel condenado, es el diablo condemned, que te it's está the devil who's condenando. condemning you. Pídele perdón a Dios Ask y dile al forgiveness from diablo que God se and vaya, tell the devil porque to tú ya leave estás libre because you're free. de esa You're condenación. free from Gloria a that Dios. condemnation. Praise Aleluya. God. Hallelujah. Los que no Those andan conforme a who la walk carne, not after the flesh, sino conforme al but Espíritu. after the Spirit. El 3 y 4 3 dice, and 4. porque lo que era It says, for what imposible the para law la could ley, not do, por cuanto in era that it débil was weak through por the la flesh, carne, Dios God enviando a su sending his Hijo own Son en semejanza in the de carne likeness de of sinful pecado, flesh and for sin, ya y a causa del pecado, condenó al condemned pecado en la in carne the para flesh, que la justicia that de the la ley righteousness of the law cumpliese might en be fulfilled in nosotros, us, que no who andamos walk conforme a not la after carne, the sino flesh, conforme al but Espíritu. after the Es Spirit. decir, That Jesús means pagó Jesus el paid precio the price mientras nosotros while caminamos as en el long as we Espíritu. walk in the Por eso es Spirit. importante That's why it's important caminar en el to walk Espíritu. Cuando in the Spirit. caminamos en la When we walk carne, in the nos flesh, estamos sometiendo una we're, vez más we're bajo la submitting ley. once again under the law. La ley condena. The law condemns. Cuando caminas en la When you carne, walk in the el flesh, pecado sin o las fallas or que tengas the te están faults that you may condenando. have, they're En condemning lugar de you. Instead justificando, of te están condenando. justifying you, they're Y condemning you. no eres And justificado. you're not justified then. Número 2, Cristo Number fue 2, hecho maldición Christ por was made a nosotros. curse for us. Jesús no fue Jesus maldición porque fue colgado en la cruz. wasn't Él fue cursed because colgado he en was la hanging cruz on a porque cross. He was llevó hanging la on the maldición cross de nosotros, because he took nuestros our curse, pecados. our sins. La presión maldito, The pressure, la expresión de maldito, the todo el expression, que es colgado en un madero, cursed el hecho are de all que those Jesús who fue hang on crucificado, the colgado en un tree. madero, era Christ una was hanging on a indicación tree. de la That was the maldición puesta indication en of él the por curse nuestros placed upon him pecados. because of our El profeta sins. Isaías The prophet entendió Isaiah que el hombre understood pensaría that que man Dios would estaba think that maldiciendo a God Jesús was por el cursing pecado. Jesus Isaías because of profetizó en sin. Isaías Isaiah's 53, prophesied 4 in y Isaiah 5, 53, ciertamente 4 and 5. llevó él nuestras enfermedades Surely y he sufrió hath borne our nuestros griefs and dolores y carried our nosotros le sorrows. tuvimos por Yet azotado, we did por esteem him herido de stricken, Dios y smitten of abatido. God, and Mas afflicted. él herido fue por But he nuestras was wounded for our rebeliones, transgressions. molido por He was nuestros bruised pecados. for our El castigo iniquities. de The nuestra chastisement paz of fue our peace sobre was él upon y him, por sus and with his llagas stripes fuimos nosotros we curados. are healed. Dice bien. ¿Quién hizo esto? Who did Jesús. this? Jesus. Lo hizo todo en He la did cruz. all of this on the En cross. 2 Corintios In 2 5:21 Corinthians dice, el que no 5:21, conoció pecado it says, por he who knew no nosotros, sin for lo us hizo pecado, became para sin, que so nosotros that fuésemos we hechos might be justicia de made Dios the en righteousness of God él. in him. La palabra es fuerte The cuando word dice que is Dios lo strong hizo when it pecado por says that nosotros. God made him sin Jesús, for que no us. conoció pecado, Jesus, who knew no por sin, nosotros lo for hizo us pecado. became Primera de sin. Pedro 2, 1 22 Peter al 24 dice, el 2, cual no 22 hizo to pecado, 24. ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le Who did no maldecían sin, neither no was guile found in respondía his con mouth. maldición. Who, when he was reviled, reviled not again. Cuando padecía When he no amenazaba, suffered, he sino threatened not, but committed himself encomendaba la to causa him al que that judgeth juzga justamente. righteously. Quien llevó él Who his own self mismo nuestros bare pecados our en su sins cuerpo in his sobre own el body madero, on the tree, para que nosotros, that we, estando muertos being a dead los to sins, pecados, vivamos should a la live unto justicia, y righteousness, por cuya by whose herida stripes fuisteis you were ya healed. sanados. Aleluya, gloria Hallelujah. a Dios. Bendiciones por Blessings Jesucristo. Porque by Christ Cristo fue Jesus. hecho maldición Since por Christ was nosotros, made the quienes curse for estábamos us, bajo maldición por la we ley. who were under Ahora the curse somos of the law, bendecidos. now we are Aleluya. blessed. Hallelujah. Las bendiciones de The Dios blessing nos of deben de God perseguir, hermanos. should follow us. Dice el capítulo It says 28 in de chapter 28 of Deuteronomios, Deuteronomy, el verso 1 y 2, verse 1 dice and que las 2, bendiciones it de says Dios the nos van a blessings of perseguir a God donde quiera are que going to vayamos. follow us Gloria a wherever we Dios. go. Hallelujah. Son suyas, son They're mías. yours, they're mine. Aleluya. Hallelujah. No importa dónde It usted doesn't vaya, matter no
where you importa go, it dónde doesn't usted matter esté, where las you may bendiciones be. de Dios The deben estar blessings ahí of con God should usted. be there with Aleluya, you. siempre. Hallelujah, always. Cristo volvió la maldición Christ en turned bendición. the curse Ahora into a todas las blessing. bendiciones de Now all Abraham the blessings son of nuestras. Abraham belong to Esto us. es para todos los que That's for all creen of en those who Cristo believe in Jesús. La Christ Biblia Jesus. dice The de Bible Abraham en says of Hebreos Abraham in 11:10, Hebrews 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y for he constructor es looked for a Dios. city which Abraham hath y sus foundation, whose patriarcas builder de and maker Israel is vivían God. por fe en Dios y ponían su The patriarchs esperanza put their en faith in cosas God eternas. and La put their hope Biblia in dice eternal que things. The de Bible ellos, says this of en el them. 11:13 al In 16, 11:13 conforme a la to fe, 16, murieron todos these all estos sin died in haber faith, recibido not la having lo received the prometido, promises, sino mirándolo de but having lejos seen them afar y off, creyéndolo and were y persuaded of them, saludándolo and y embraced them, confesándolo and confessed que that eran they were strangers extranjeros and y pilgrims peregrinos sobre on the la earth. tierra, porque lo que For they that say estos such dicen, things por los que estos dicen declare plainly claramente, dan a they entender que seek a buscan una country. patria, pues And truly, si hubiesen if estado they had been pensando en mindful aquella of that de country donde from whence they salieron, came out, seriamente they tenían might have tiempo had de opportunity volver. to have returned. Ellos buscaban, They were seeking. ellos solamente tuvieron la They promesa, only had usted the y yo promise. tenemos la You and promesa. I Ellos have the, solamente tenían un they día, only had pero no someday, alcanzaron a but llegar a they ese never día. arrived Pero to las that day. promesas que But the Dios le hizo a promises that Abraham God made to ahora son de Abraham nosotros, now hermano, belong to us por medio de through Jesucristo. Jesus Christ. Pero anhelaban una But now mejor, they esto desire es a better country, celestial, that is por a lo cual heavenly one. Dios Wherefore no se God is avergüenza not de ashamed to llamarnos be called their God. Dios de ellos, porque les For he ha hath prepared for preparado them una a ciudad. city. Hay una ciudad tan There's linda a y city that's hermosa, so beautiful, hermosa a ciudad beautiful city donde mora Dios. where God lives. Y allí todos los And redimidos there nos all vamos a the juntar redeemed en esa will hermosa be ciudad. together in that beautiful Aleluya. city. Las bendiciones de Abraham The blessings eran of bendiciones Abraham were espirituales spiritual que blessings resultaron en that materiales y resulted into físicas material para and physical él y sus blessings for him descendientes. En and his Génesis descendants. 15:6 dice, In y Genesis creyó a 15:6, Jehová y le it fue says, and he contado believed por the Lord, and he was justicia. counted Este by pasaje righteousness. This se passage encuentra is en el Nuevo found Testamento, in en the New Gálatas Testament, 3:6. Galatians Así Abraham 3:6. creyó a Dios y le fue So, contado and por so justicia. Abraham believed Ahora, God, and it ¿cuál was es el counted to him by significado de righteousness. Now, esto? what is the meaning Que of Abraham this? fue hecho That Abraham justicia was en la made misma righteousness manera in the same que way nosotros los cristianos that somos we hechos Christians are justicia made por righteousness fe by en faith Dios. in Dice God. bien. Efesios 2:8 dice, Ephesians porque 2:8 por gracia says, by sois grace you salvos are saved por medio de la fe, y through esto no es faith, de vosotros, and that not pues of es un yourselves. don de It is Dios. the gift of God. La gracia de Dios The nos grace of cubre God a covers todo us tiempo, hermano. all the time. La gracia de The Dios grace of God nos mantiene keeps en un us estado de in a justificación state con Dios. of justification Somos before pues God. justificados We are por la therefore fe en justified Cristo by Jesús. faith in Christ Jesus. Aleluya. Hallelujah. Cuando creemos o When we aceptamos por believe fe or we su, accept by su faith provisión de His salvación provision por of Jesucristo, las salvation by bendiciones Jesus de Christ, the Abraham blessings vienen of a Abraham nosotros, come to somos us. justificados y hechos We're justicia justified por and made fe. righteousness Ya no by estamos faith. bajo la We're no maldición de la longer ley o under la the curse of the law condenación de Dios. Somos or the bendecidos. condemnation. Gálatas 1:3 We're dice, blessed. gracia Galatians 1:3 y paz says, sean a grace and vosotros de peace Dios el Padre y de nuestro be Señor to you, Jesucristo. grace be to you and peace from God the Recibe Father el and from our Lord Espíritu Jesus por Christ. fe. Receive the El Spirit Nuevo by faith. Testamento The no, New Testament no tiene duda has no doubt que la experiencia that the personal del personal Espíritu Santo experience of era the tan Holy Spirit was importante so para los important to nuevos the new cristianos. Christians. Cuando algunos When cristianos some Christians de los Gálatas intentaron of the abandonar la Galatians fe, tried to el abandon apóstol their faith, Pablo les the pregunta, Apostle Paul asked them, Gálatas 3:2, esto Galatians 3:2, quiero saber de vosotros, this only would I learn ¿recibisteis of el you. Espíritu Received ye the por las Spirit by the obras de works la of the ley law, o or por el oír de la by fe? the hearing of faith? Se refiere a It ser refers nacido to de being nuevo. born again. En ese momento In el that Espíritu moment, de the Dios Spirit of God entra en el enters corazón y la vida del the heart nuevo creyente, and the life of the que new se believer, recibe solamente al confiar en Cristo who y lo receives que it only Él by hizo en la trusting in cruz. Christ and what No he did on the recibimos cross. al Espíritu Santo don't por receive the perfecta Holy Spirit obediencia a las because leyes de Dios, of perfect obedience porque to the laws of God, siempre because quebramos las we'll leyes de always Dios. break the laws of Recibimos al God. We Espíritu receive Santo the por Holy el Spirit
nuevo nacimiento through the new y birth regeneración and por fe en regeneration by Cristo faith in Jesús, Christ Jesus, quien nos salva who de la saves us condenación from the del condemnation pecado. of Qué sin. privilegio tan What a tremendo tenemos tremendous nosotros, privilege hermano. we have. Que no tenemos que That we hacer don't nada have to do absolutamente, no tenemos que absolutely anything. trabajar We por don't have to ello, work no for it. tenemos que hacer We don't obras de have to do justicia any por works ello, of es righteousness for it. gratis. It's Dios free. nos lo obsequió God al morir en la gifted cruz, it to gloria a us in Dios, dying Él on nos the dio cross. el He perdón de gave nuestros us the pecados forgiveness of our y ahora sins. somos And now justificados we are pues por la justified, fe therefore, en by Cristo faith Jesús, in Christ Señor Jesus, nuestro. our Lord. Aleluya. Hallelujah. Ya la salvación y la Salvation justificación no and depende de justification nosotros, no longer depende de depend lo on que Él us, hizo but en it la depends cruz. on what He did Gloria a on the Dios. cross. Praise Aleluya. God. Hallelujah. Recibimos We el receive bautismo en the el Espíritu baptism in the Santo Holy Spirit porque Cristo because lo Christ permitió así. allowed it to Al be leer so. el capítulo In 3 de reading chapter Gálatas 3 of nos damos Galatians, cuenta we find que out algunos se habían that some apartado had del departed camino from y the otros way lo estaban and others contemplando. were Cuando era, contemplating it. ¿o cuál era la razón por What ello? was the reason for this? Parece que habían It permitido seems like falsos they had allowed maestros false que teachers enseñaban to teach, guardar los 10 to keep mandamientos the Ten y Commandments negaban la gracia and de denied Cristo. the grace Y of esto Christ. quería decir que no And this meant tenían that que they depender didn't en have anything Cristo to para depend su on in salvación. Christ for their En salvation. lugar, ellos Instead, tendrían que they depender would en la have to salvación depend por on obras. salvation by Y works. todavía hay And there's enseñanzas así, still hermanos. Todavía hay teachings like that. religiones There's así still religions that que are like that, enseñan que la that teach salvación se tiene that que ganar, salvation has to be se earned, tiene que trabajar that you have para to work obtenerla to obtain it. y es algo And errado that's something porque la incorrect salvación because es salvation completamente is completely gratuita free, por Dios. given Dios by nos la God. dio, Dios nos God la gave it compró to con el us. sacrificio He de Jesús. purchased Y it with gloria a the Dios que sacrifice todo of el que ha Jesus, aceptado and a praise God Jesús that everyone who's tiene accepted Jesus ese lugar has con that Dios place with God, que Cristo Jesús which nos Christ compró Jesus para purchased que for todos us, so estemos that en we ese may mismo all lugar. be in Y that same todos place. tenemos And el we all mismo have privilegio. the same No privilege. hay unos There's privilegiados not de una some who cosa are y otros de privileged and otra. others who Todos aren't. tenemos We all el have mismo Dios, the el mismo same God, bautismo, the same la baptism, misma fe. the same Todo faith. es igual para Everything is the todos. same for Dios everyone. no hace excepción de God makes no personas. exception of persons. Dios God nos pone en el puts us mismo lugar a in the todos. same place, Gloria all a of Dios. us. Praise Sea God. sabio o Whether sea you're no sabio, wise, sea whether you're entendido o no unwise, entendido, whether sea you're lo que sea, educated sea or not, pobre o sea whether you're rico, poor todos or tenemos rich, el mismo we all derecho have the a same esa right to salvación that y a esa salvation gracia and to that que grace. Cristo nos And compró Christ en el Calvario purchased that para on que Calvary nosotros so that we ahora vivamos may por now gracia live by y no grace por obras. and not by works. Aleluya. Hallelujah. No justicia, y Not era el apóstol righteousness. Pablo que les había It was the enseñado Apostle que Paul la who had ley taught no them salva that the law doesn't save porque todos because lo merecemos we deserve it o hemos cumplido con la or we ley. fulfill the law. No todos somos malditos por We're la all misma cursed ley. by the same law. La ley maldice. The law curses. Nuestra redención del Our pecado redemption y of nuestra sin recepción de our la promesa reception del of the Espíritu promise of the Santo Holy viene por Spirit fe comes en by Cristo faith Jesús. in Christ Cristo Jesus. llevó la maldición Christ took por the nosotros curse a la for cruz us to the para que cross nosotros so that we recibiéramos might la receive promesa del the Espíritu promise of the Santo Spirit, por the medio de Holy la fe. Spirit, through faith Cristo in está, Cristo es is todo lo que everything necesitamos that we need esta noche y Él tonight, está aquí and He is ahorita here para with us darnos to give us lo que necesitamos. Es what decir, we el need. Espíritu Santo That means es the Holy algo Spirit especial is que something Dios ha special proveído para that God has nosotros, para provided que for nos guíe, us para que nos... so that He may guide Ahora, us. al Espíritu And Santo, now, the Holy fíjese Spirit, bien, look, nunca se va de nosotros, He never leaves us, pero sí lo podemos but entristecer, we can make Him sí lo sad. podemos We ofender. can offend Him. Yo le animo And I que encourage si you usted that if tiene you algunas fallas o have si usted some ha fallado faults, en or algo, if you have failed que Him le in pida something, perdón a Dios that you ask para que el forgiveness of Espíritu God so Santo that the Holy vuelva a Spirit operar en usted. may once again operate in you. Cuando usted comete faltas When y you no make pide mistakes perdón, and you el don't ask Espíritu Santo forgiveness, se the entristece Holy y deja Spirit de becomes moverse sad en and He usted. stops moving in No you. se va,
He ahí doesn't está, leave you. He's pero ya there. no, ya no But se he mueve no en longer usted moves como in Él you quiere moverse. like he wants to. Ya no tiene lugar He doesn't have para dirigirle, the para room to enseñarle, direct you, to para teach you, ayudarle to help en you su vida anymore diaria. in your daily Y es life. un lugar muy And peligroso. that's a Por very eso dangerous tenemos que place. siempre, So that's why siempre we always, pedir perdón a Dios always y have to ask siempre estar en forgiveness ese from God lugar and to de always be ser in that place perdonados. to be forgiven. Sí tenemos fallas, Yes, we have pero no haga su faults, corazón duro. but don't harden your heart. No viva en ese Don't lugar, live in en that otras place, palabras. in other words. Inmediatamente cuando usted Immediately, falla, when pida you perdón a fail, Dios. when you make a Humíllese mistake, bajo la mano humble poderosa yourself de under Dios. the mighty Porque hand Dios of le God dijo and al ask pueblo, dijo, forgiveness si mi because pueblo God said of his se people, if my humillare people humble themselves y pidiere perdón de and sus ask pecados, forgiveness of their entonces sins, yo then oiría. I will hear. Pero tenemos que But we humillarnos have to humble y ourselves. tenemos que We have to someternos a submit Él to y him reconocer and recognize que lo necesitamos a that we Él. need him. ¿Sabe que lo que Dios más You know what quiere es God que wants nosotros tengamos most una is for dependencia us de Él to completa? depend completely on Que him, para todo le that confiemos a we Él. trust him for Los everything. hombres de Dios que podemos men ver of en la God that Biblia, we can see in si the Bible, usted se fija, if you eran notice, hombres They humildes, were humble men, hombres que dependían men totalmente who de Dios, depended que eran totally on completamente abiertos. but they were ¿Se imagina completely usted open. Can you Elías imagine Elijah delante de Dios before diciéndole, God ¿sabes qué? Estoy saying, bien you know what, enojado, I'm very angry. estoy bien I'm enojado, very angry porque ahora tengo because que huir now I de have to Jezabel, flee from Jezebel y yo mejor me quiero morir. and I just want to die Eso instead. es estar completamente abierto That's delante being del Señor. completely open before the Jonás, Lord. ¿usted se imagina a Jonah, Jonás? can you imagine Jonah? Le dice al Señor, He ¿sabes tells qué? the Lord, you know what? Yo me rebelé porque yo I sé lo que rebelled tú vas a because I hacer. Si know what hoy you're les going to do. predico a los If I go Nínives, and preach to the se van a Ninevites, arrepentir y tú they're les vas a going to perdonar. repent and you're going to forgive them. Pero Dios lo obligó a But que fuera God made him go, y tuvo que ir and he had to go. y fue And he went. y les predicó And y he dicho preached y to hecho, them. cuando les Said and predicó se done, just as soon arrepintieron as he preached, they y Dios repented. les perdonó. And God forgave them. Y ahora vemos a And Jonás now we see Jonah bien enojado so angry. y vemos a un padre And we see a bien father amoroso so diciendo, ¿qué loving, pasa, Jonás? saying, what's wrong, Jonah? Estoy bien enojado I'm just angry. I'm so angry. porque yo sabía bien que tú Because les I ibas a knew that perdonar you a were going to esos. forgive those people. Que usted se imagina la Can you paciencia de imagine Dios. the patience Pero of ¿sabe qué? God? But A you know Dios le what? gusta que seamos God sinceros likes us to be y honest que hablemos lo que and that we sentimos, speak que what no we estemos feel, ahí that we're fingiendo not una just cosa there y faking sintiendo to be otra. one No, thing and feeling dime something lo que else. sientes, Tell me dime what you el feel. problema que Tell me the tienes problem that you have, y yo te voy a ayudar. and I'll help you. Así de que seamos So, sinceros con Dios. let's be honest with Que al God, cabo ya sabe. because He knows already. Usted se imagina Can que you no va a saber imagine? que el profeta estaba todo enojado ahí. He's not going to know that Todo the prophet was berrinchado, all sí, todo angry. ahí. ¿No? Yeah, he was. Y luego Dios And then God mandó un gusano que le sent, comiera la raíz a la higuera para que ya no sent the tuviera worm to sombra. go eat the root of the fig tree so that he wouldn't A have a veces es shade curioso anymore. ver lo que, And sometimes it's a little lo funny que los how hombres de Dios a what the veces men of hacían God era sometimes algo would do. It was chistoso, ¿verdad? something, Pero funny. Dios tenía But paciencia con God ellos. had patience with them. Mandó al pez que lo He vomitara, sent ¿ves? the Que lo fish vomitara. to, Y solo him así out. fue que se humilló and that's what Jonás, happened. cuando menos That's how para ir a Jonah predicarles. was Pero cuando les humbled, at least to predicó, go se preach. But when he arrepintieron. preached, they all repented. Él tenía He had, cosa contra los Nínives. Something against the Los Ninevites. les habían dado muchos because they problemas had a given ellos. them many problems. Pero Dios perdona a But todo God el que se forgives arrepiente. everyone who repents. Gloria a Dios, Praise aleluya. God, Vamos a orar. hallelujah. Let's Padre, pray. le damos Father, gracias, Señor, We thank you, Lord, que lo que usted hizo en la cruz for what you did on the cross es completo. is complete. No falta nada. You lack nothing. Podemos depender en ello We can depend on it en totalidad. totally. Gracias, mi Dios, Thank que la you, my God, salvación que that the tenemos salvation that we have no depende de nosotros, doesn't depend Señor, on us, Lord, sino de usted but it depends on y you lo que usted hizo en la and cruz. what you Padre. did on the cross. Gracias, Señor, que Thank you, somos Lord, redimidos that we're redeemed de la maldición del from the pecado, curse of sin, que ahora that now nuestros pecados our son borrados sins ya are erased. y están sepultados And en lo they're más buried profundo in de the la mar deepest para of the nunca sea más to acordarse never de again ellos. be reminded of. Gracias, mi Dios. Thank you, my God.
que ahora podemos that caminar now we can walk bajo la misericordia suya under cada your mañana que mercy es every nueva, morning that Señor, is new, Lord, que nos asegura that assures que us usted nos ha perdonado that you have forgiven us y que está dispuesto a and that you're perdonarnos willing to forgive us en cuanto nosotros as long reconozcamos as we nuestras faltas recognize our faults y las pongamos delante and de we put usted. them before you. Gracias, mi Dios, Thank por you, my God, ese for lugar que usted for nos ha that dado. place that you've given us. Gracias por el Espíritu Thank you for the Santo que Holy se mueve en Spirit, nosotros which para moves in us, guiarnos y para to guide enseñarnos us, y para to teach us, redarguirnos. and to search us. Gracias, mi Dios, por Thank su you, my palabra God, preciosa. for your precious word. En el nombre de Jesús, In cuide Jesus' de name, mis take care of hermanos my esta brothers and noche, sisters Señor. tonight, Llévelos Lord. a sus Take hogares. them to their homes safely. Y cuide al hermano Cirilo que Take va a care of salir Brother fuera de la Cirilo, who's ciudad, going out Señor. of town. Tenga su mano poderosa Have your sobre mighty él y su hand upon familia, him and his Señor, que se family, quedan Lord. The en la ones ciudad, Padre. who are staying here in town. Protégelos, guárdalos, Protect them Señor. and keep Y them guarde a safe. cada Keep them uno de safe. nosotros, Keep Señor, each one of us safe, en lo que Lord. vamos a nuestros As hogares we y que go to esta our semana homes, sea that una this week semana de mucho may be a éxito, week Padre. of much success, Espiritualmente, spiritually, emocionalmente, emotionally, físicamente physically, y materialmente and también, materially Señor, also, en el Lord. nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén, amen. amén, amén. Todos puestos de pie. Everyone please stand. A las 3 vamos a ser despedidos con un fuerte aleluya. A la 1, a las 2, a las 3. Aleluya. Que Dios le bendiga.